Bueno, vamos a estudiar lo que viene siendo Romanos capítulo 2, versículo 17. Y aunque hemos visto la semana pasada sobre lo que es el justo juicio de Dios, y vimos cómo el Señor en el capítulo 1 de Romanos, del versículo 18 en adelante, habla sobre la vida inmoral y corrupta de la gente, sobre lo que es sobre lo que es la depravación total del hombre. En el capítulo 2 de la semana pasada miramos lo que es el hombre que se trata de justificar, el hombre religioso o el hombre que practica aparente piedad, el hombre que es hasta cierto punto bueno, entre comillas, que se considera buena gente, y que Pablo expone a esa clase de personas que juzgan a otros pensando que ellos no son o no están calificados en la lista de Romanos capítulo 1. La segunda mitad de este capítulo de Romanos trata sobre la falsa seguridad. La falsa seguridad que muchas veces y que la mayoría de la gente quiere tener, seguridad. Todo el mundo quiere vivir seguro en cierto aspecto de su vida, en todas las áreas de su vida prácticamente. Todo el mundo busca la seguridad, todo el mundo quiere seguridad en todas las áreas. Es un tema que se discute políticamente, es un tema social que busca la seguridad, en un tema financiero que la gente busca seguridad financiera, seguridad en la familia, en el matrimonio, en todas las áreas de su vida. La gente siempre va a tratar de buscar seguridad. Es un tema que siempre está en la mente de las personas, sentirse seguros. La gente busca confianza, busca seguridad, busca vivir seguro, busca vivir en paz. No le gusta sentirse amenazado, no le gusta sentirse en peligro y no le gusta al hombre sentirse inseguro. Estamos hablando de todas las áreas de la vida del hombre. No le gusta sentirse inseguro. Quiere tener seguridad en todas las áreas de su vida. Quiere tener seguridad financiera. Quiere tener efectivo. ¿A quién no le gustaría tener efectivo? Amén o no amén. Quiere tener un trabajo seguro. Quiere tener sus ahorros. Quiere tener su vida resuelta para su retiro. Quiere tener una seguridad financiera. También el hombre quiere tener seguridad matrimonial en su matrimonio. Quiere estar seguro en el amor. Quiere estar seguro en su futuro, con su familia, con sus hijos. Quiere tener seguridad sentimental, por eso hace votos en el matrimonio, porque quiere tener una seguridad sentimental por el resto de su vida. La gente también busca seguridad en el hogar. Ponen alarmas en los hogares, ponen bardas, ponen candados, ponen seguridad en toda su casa. Hasta compran perros, así grandes y mal encarados, para sentirse seguros en sus casas. Entonces, vivir seguro te trae paz y confianza, pero vivir inseguro te trae angustia, te trae temor, te trae desconfianza, hasta te puede hacer enfermo. La inseguridad trae un estrés en el hombre, en la mujer. Si se sienten inseguros, la gente que batalla mucho en sus finanzas, se sienten completamente inseguros en su trabajo y trae estrés y sucumbe, hasta se pueden enfermar por tanta estrés, tanta angustia, tanto temor que viven porque viven inseguros en alguna parte o en alguna área de su vida o en todas las áreas de su vida. Hermanos, si en el área espiritual no es diferente al área secular. Así como la gente busca seguridad en las áreas seculares, así también la gente busca seguridad en la área espiritual. Y eso es lo que hacen todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo tratan de ofrecerte una seguridad. Y todas las religiones que el hombre hace, le ofrecen al hombre una cierta seguridad. Todo el mundo quiere sentirse seguro. La seguridad de los ateos es precisamente eso, que no hay Dios. Y ellos se sienten seguros creyendo y pensando que no hay Dios. La seguridad de los hindús es que no creen que habrá un juicio. Ellos no creen que va a haber un juicio y se sienten seguros en esa creencia. Algunas sectas o algunas religiones creen y piensan que no va a haber juicio de Dios. No, Dios no va a juzgar al hombre. Entonces se sienten seguros en esa faceta y pensando que Dios no va a juzgar al mundo. Se sienten seguros ahí. Los moralistas creen que su moral, que sus buenas obras los van a justificar y se sienten seguros
en su vida moral y en su vida piadosa, entre comillas. El hombre trata de sentirse seguros en diferentes aspectos de su vida y más en el área espiritual. Queremos sentirnos seguros. Queremos tener la confianza y la paz que podemos reposar y dormir en paz por las noches, sabiendo que mi casa, sabiendo que mis finanzas, sabiendo que mi trabajo, sabiendo que mi familia está segura. Y máxime sabiendo que mi vida espiritual está segura. Queremos dormir en paz. El hombre trata de dormir en paz y seguro en todas las áreas de su vida. Y aunque la gente se preocupa más por estar seguro en las áreas seculares, tener un trabajo seguro, una familia segura, tener sus sentimientos seguros, tener su corazón seguro, porque mi corazón se lo dieron a la mujer y mi mujer va a tener buen cuidado de mi corazoncito. Tener las finanzas seguras porque comencé en una empresa o estoy en un trabajo seguro de muchos años. Pero a veces el área espiritual es donde quedamos cortos a sentirnos seguros y pensando que a veces nuestras obras, pensando que a veces nuestra filosofía o nuestra teología nos va a ayudar a sentirnos de alguna forma seguros para poder dormir en paz. Ahora, podemos estar seguros, hermanos, en la casa con alarmas, candados, bardas, con 3 candados y remachada la puerta negra. Podemos estar bien seguros en nuestra casa. Podemos estar seguros en nuestro matrimonio, con una vida devota al matrimonio, a la esposa, al esposo, amándose, respetándose y haciendo lo que sea necesario para convivir bien con la pareja. Podemos estar bien en las finanzas incluso, podemos ahorrar dinero, podemos invertirlo en buenas inversiones, podemos tener ahorros, podemos tener un buen presupuesto semanal o mensual, podemos hacer una buena administración de nuestro dinero y sentirnos seguros de nuestro dinero. Pero en el área espiritual es una lucha y una presión constante que el hombre algún día se va a enfrentar a la muerte, al juicio y al infierno. Y eso le quita el sueño a mucha gente, porque no se sienten seguros. O se sienten seguros y falsamente están asegurados. Se sienten confiados en un sistema religioso, se sienten confiados en un comportamiento externo, se sienten confiados y seguros porque nacieron en un hogar cristiano, se sienten seguros porque son hijos de algún evangelista, pastor o misionero, se sienten seguros porque de alguna forma yo escapo de la ira de Dios, porque hay una clase de seguridad en mi vida que hace que mis padres, mis pastores, mi iglesia o cualquier otra persona abogue por mi seguridad. Y es precisamente a eso de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, la segunda parte. Y aunque la gente trate de evadir el conocimiento de Dios porque sabe que va a haber un juicio, existe un temor de inseguridad que tratarán de llenarlos con cualquier otra cosa. El hombre va a tratar de llenar su inseguridad espiritual con cualquier otra cosa. Lidiar con esa inseguridad es la lucha constante del hombre. Y en esta parte de Romanos, la segunda parte de Romanos, quita toda falsa seguridad que el hombre pueda tener. Y específicamente destruye la falsa seguridad de los judíos, como ya lo vamos a ver. Pero a la vez expone con mucha seguridad la falsa que el hombre tiene en la vida religiosa de hoy en día. Ahora, no somos judíos para compararnos al texto que habla específicamente de los judíos, pero hay una enseñanza que tenían en este caso los judíos que podemos aplicarla a la vida de hoy en día, de muchos evangélicos en las iglesias. Tener una falsa seguridad. Pablo enfrentó al mundo pagano y lo confrontó en Romanos capítulo 1 del 18 al 31. ¿Se acuerdan que vimos que el hombre tiene la mente depravada y hacía cosas increíblemente malas? Al final de Romanos capítulo 1 versículo 18. Pablo enfrentó a los moralistas y religiosos en Romanos del 1, capítulo 2, versículo del 1 al 16. Como la gente que se creía buena juzgaba a aquellos que hacían todas esas maldades. Y sin embargo Pablo también los confrontó. Y ahora Pablo confronta al pueblo de Dios y enfrenta a los judíos.
en su confianza y en su seguridad. La gente que tenía los mejores y más altos privilegios y que a la vez se sentían los más seguros que el resto del mundo. No hay pueblo que se sienta más seguro o que se sentía más seguro que los judíos. Y lo vamos a ver por 3 razones. Y no hay pueblo hoy en día, hermano, que se sienta más seguro que un evangélico. Pero muchas veces las enseñanzas que hemos recibido y la forma de vida que tenemos va completamente en contraste de la vida que el Señor quiere que llevemos. Y eso es lo que Pablo enfrenta a los judíos en el capítulo 2, en la segunda parte del capítulo de Romanos. Pablo destruye toda falsa confianza, destruye toda religiosidad que tenían los judíos y los enfrenta y los expone al juicio de Dios. La gente tenía los privilegios más altos que cualquier persona puede tener. Y aquí los judíos estaban completamente confiados en 3 grandes privilegios que ellos tenían. Y eso vamos a verlo ahorita. Los 3 grandes privilegios que los judíos tenían eran donde ellos se sentían confiados. Y esos privilegios que gozaban de los judíos son los mismos privilegios que la iglesia evangélica goza el día de hoy. Y podemos estar en la misma situación que los judíos. El primer privilegio que ellos gozaban era que eran hijos de Dios, o eran el pueblo de Dios. Eran el pueblo escogido, era la herencia que ellos tenían, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Se sentían tan seguros y privilegiados que pensaban que el juicio de Dios no iba a caerles. Ahora, déjenme antes de desenvolver esta palabra de herencia, la herencia que tenían los judíos, quisiera hacer una nota antes de comenzar. Es necesario, hermano, para que el evangelio entre en el corazón de la gente, destruirles toda falsa seguridad que ellos tengan. Todo el mundo de alguna forma ha construido alguna clase de seguridad, y esas son seguridades falsas. La gente puede confiar en sus buenas obras, puede confiar en sus sacramentos, puede confiar en sus sacrificios. Yo ayuno 3, 4, 5 veces a la semana, yo oro, yo doy mis ofrendas, yo hago muchas cosas. Puede confiar en sus buenas obras, puede confiar en sus sacrificios. Y aunque usted no lo crea, hermano, hay que derrumbar toda falsa seguridad de los hombres para que el evangelio de Cristo pueda entrar. Una persona que se siente segura no va a querer salir de seguridad para probar otra cosa. Como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefieren vivir en esa seguridad, aunque sea una seguridad falsa, y no salirse de esa seguridad, de ese conformismo, de esa posición, porque no quieren probar algo nuevo, porque tienen miedo de que vaya a fallar. Es necesario, y Pablo lo confronta aquí, que destruye primero toda seguridad que los judíos podían haber tenido para que pudiera entrarles el evangelio de Cristo. Si ellos no eran confrontados en su falsa seguridad, hermano, el evangelio no iba a entrar a sus corazones, porque se sentían seguros. Dice versículo 17: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Su orgullo en su nacionalidad. Los judíos eran conocidos por su autenticidad, eran los únicos personas que eran considerados los hijos de Dios o el pueblo de Dios. Eran diferentes a todas las naciones. Los judíos se sentían el único y el escogido pueblo de Dios. Somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos diferentes, somos apartados, somos especiales, somos los únicos hijos de Dios. Alardeaban de su herencia, se enorgullecían de su cultura y de alguna forma se creían mejor que todos los demás. Tú tienes el sobrenombre de judío.
Si entendemos estas palabras, la forma como Pablo se dirige a ellos es que ellos se sentían orgullosos y se alardeaban de su pueblo. Ahora, no quisiera que me malentendieran. Uno puede sentirse orgulloso de su nación, de ser mexicano o de ser americano o de ser centroamericano, de cualquier país. Uno se puede sentir orgulloso. Pero una cosa de decir es, yo soy mexicano, gracias a Dios. Y otra cosa es decir, yo soy mexicano y soy mejor que todos los demás. Pensando que porque estamos más al norte o más cerca de Estados Unidos, somos mejores que los de Sudamérica. Y esa era la clase de orgullo que tenían los judíos. Tenían un orgullo que se sentían superiores y se sentían mejor porque eran llamados el pueblo de Dios. Una cosa es decir, soy cristiano y la verdad, soy cristiano y sé la verdad, por lo tanto, soy mejor que todos los demás. Y otra cosa es decir, gracias Señor por tu misericordia y tu gracia que me hiciste cristiano. Hay una gran diferencia de creerse y de ser cristiano y alardear vulgarmente y alardear orgullosamente y alardear haciendo menos a las personas. Y otra cosa es darle gracias a Dios por su misericordia de habernos alcanzado. Y esa era la clase de carácter o la clase de actitud que tenían los judíos y que Pablo confronta. Tú, les dice, que tienes de sobrenombre judío y te glorías de ello. La actitud era una actitud de superioridad y esa actitud lo llevaba a alardear y usar a Dios para su gloria. Porque dice, y te glorías de Dios. Hermano, no es malo darle y gloriarse de Dios. Pero la forma como ellos lo hacían es como decir, yo tengo un Dios que tú no tienes. Mira mi Dios, mira mi ley, mira yo soy el favorito de Dios. Alardeaban del Dios poderoso que tenían. No dándole la gloria a Él, sino dándose la gloria a ellos mismos, que ellos eran y se sentían los favoritos y los mejores de Dios. Esa era la clase de carácter y la clase de forma como ellos mencionaban aquí el capítulo 2 de Romanos. Y aquí tú tienes del sobrenombre de judío y dices que te apoyas en la ley y te glorías de Dios. ¿Tú crees que tu herencia te da seguridad? Aquí demuestra cómo el privilegio más alto y más grande que un hombre puede tener se puede prostituir a lo más bajo y lo peor. El privilegio más grande que los judíos tenían era ser el pueblo escogido de Dios. Y sin embargo lo prostituyeron y lo convirtieron en lo más bajo y lo peor, alardeando y haciendo honor, falso honor, de que Dios estaba con ellos. Y esto está pasando ahora mismo, y no específicamente con ellos. Ahora mucha iglesia evangélica ha adoptado la cultura hebrea, aunque usted no lo crea, en sus iglesias, pensando que de alguna forma tendrán el favor de Dios, pensando que Dios les va a apoyar más en su ministerio, gente que ora más por Jerusalén que por su propio país donde viven, sacando un texto fuera de contexto donde dice, orad por la paz de Jerusalén, y yo oro por Jerusalén todos los días. Y no saca 5 minutos para orar por su país. Y su país hundido en la violencia y en el pecado. Cayendo en la idolatría de adorar y a idolatrar la cultura hebrea, pensando que de alguna forma si yo idolatro la cultura hebrea, voy a tener mejor el favor de Dios. Iglesias que han adoptado su música, su vestimenta, su idioma. Ya no le llaman Jesús, ahora le llaman Yeshua. Ya no saludan, Dios te bendiga hermano, ahora saludan Shalom Adonai, o no sé. Meten palabras hebreas en su vocabulario. Pensando que de alguna forma si hablo en hebreo, pues voy a estar más cerca de Dios porque es el pueblo escogido de Dios. Y pensando de alguna forma si adopto y si me pongo el gorrito, ¿cómo se llama? El gorrito que usan los judíos, voy a sentirme más santo, voy a sentirme con mayor autoridad. Es más, el Señor me va a bendecir porque estoy adoptando la cultura judía y el Señor bendice a todos los judíos del mundo. Me voy a volver judío. Pensando que de alguna forma voy a alcanzar el favor de Dios a través de su
idolatría o a través de adoptar la cultura judía. Usemos el shofar en la iglesia, todo el mundo con su shofar. Cantemos canciones hebreas en la iglesia, todo el mundo danzando. Adoptan la cultura judía a las iglesias pensando que de alguna forma, hermano, Dios va a favorecer la acción de adoptar, de amar y de hacer esa clase de idolatría con el pueblo de Israel o con los judíos. Y por otro lado hay cristianos que se creen mejor que el resto del mundo porque van a la iglesia, porque tienen la Biblia, porque son bautizados, usan a Dios para su gloria, con la misma actitud como Pablo lo describe en el capítulo 2, pensando que porque son cristianos merecen lo mejor. Yo soy cristiano, merezco el mejor lugar, merezco la mejor comida, merezco el mejor asiento y merezco el mejor lugar de honor. Pensando que porque son cristianos son especiales o son diferentes o peor aún, son mejores. Pablo destruye la falsa seguridad de la herencia. Tú que te dices ser cristiano, porque crees que estás en una nación considerada protestante como lo es Estados Unidos, porque piensas que tú eres segunda o tercera generación de cristianos, mis padres eran cristianos, mis abuelos eran cristianos, porque piensas porque mis padres tienen algún ministerio y yo ya tengo la vida segura, la salvación segura, porque crecí en la iglesia cristiana, yo ya estoy seguro. Quisiera decirle al joven, al niño y al adulto, no hay seguridad en la herencia. Los judíos no tenían seguridad en su herencia, en su cultura, en su nación y en sus creencias. No tenían seguridad. Y Pablo lo confronta diciendo, tú que eres judío, tú que tienes la ley, tú que te glorias de Dios, ¿piensas que te sientes seguro? ¿Hay seguridad en la herencia como judío, como cristiano, como católico? No hay seguridad, hermano. Y Pablo confronta esa falsa seguridad. Y la palabra Dios confronta nuestra falsa, a veces, seguridad que tenemos, porque yo nací en un hogar cristiano, porque yo predico la palabra, porque yo crecí en un hogar cristiano, porque yo nací en un hospital cristiano, porque el doctor que me atendió era cristiano, porque la enfermera era cristiana, porque las herramientas con las que usaron cuando nací eran cristianas, de una compañía cristiana. Todo donde yo nací era cristiano. En mi casa tengo Biblias, tengo cantos, tengo textos en las paredes. ¡Oh! ¡Qué seguridad siento yo! Hermano, la herencia no te da seguridad. La herencia en tu casa, la herencia con tus padres, la herencia con tu iglesia, en tu pastor, en cualquier denominación que hayas crecido, no hay seguridad ahí. Pablo confronta la falsa seguridad de la herencia que muchas veces tenemos. Y créame, yo soy cristiano de segunda generación. Mis hijas son cristianas de tercera generación y sus hijos de mis hijos serán cristianos de cuarta generación. ¿Y saben qué ayuda eso para su salvación? En nada. Absolutamente en nada. Yo puedo ser cuarta, quinta, sexta generación de evangélicos, de pastor, de lo que sea. Eso no atribuye y ni ayuda nada a mi seguridad de salvación. Tú, que llevas por el sobrenombre judío, tú que conoces la ley y que la entiendes, tú que te glorias de Dios. Lo mejor de lo mejor, hermano, es tener a Dios en nuestro corazón. Y lo peor es creernos superiores porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y pensar que Dios nos debe algo por ser superiores a los demás. Pensar que porque somos cristianos, Dios está obligado a mí. Esa era la actitud de los judíos. Tú me escogiste, ahora tú me respondes. Tú me llamaste, Señor, ahora me respondes. Y la gente desafía a Dios, se pelea con Dios pensando que Dios está obligado a responderle todas sus necesidades y todos sus caprichos. Soy tu hijo.
Y hay falsas enseñanzas que enseñan a la iglesia. Tú reclámale a Dios. Si te salvó fue por algo, reclámale. Completamente sacando cosas fuera de contexto. Pensando que ellos se pueden o pueden obligar a Dios a bendecirlos. Hermano, en la herencia no hay seguridad. Punto número 2. En el conocimiento no hay seguridad. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 17? Y conoces y te apoyas en la ley. Versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Hermano, la segunda seguridad que tenían los judíos era que tenían el conocimiento de la ley. Ellos sabían todo cómo funcionaba el sistema. Se apoyaban en la ley porque tenían la revelación de Dios. Conocían la voluntad de Dios, versículo 18, y conoce su voluntad. Estaban instruidos en la ley, versículo 18, e instruidos por la ley. Y aplicaban la ley para probar o calificar todo lo mejor. Versículo 18. Y apruebas lo mejor. Y esa es la revelación y el conocimiento que les daba seguridad. Nosotros conocemos la ley. La estudiamos, la aplicamos y nosotros la desciframos, la interpretamos y la aplicamos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obligación y a eso el Señor nos llamó. Tenemos la ley, sabemos la voluntad de Dios, como dice el capítulo 18, estamos completamente instruidos en la ley y aplicamos exhaustivamente la ley como debe de ser. Para eso Dios nos dio la ley. Para leerla, para estudiarla, para aplicarla y para que hacerla que funcione. Y tenemos que hacerla estrictamente y rigurosamente que funcione la ley. Que apruebas lo mejor. Y ahí estaba su seguridad. Ellos eran maestros. Eran instructores. Eran luz, eran guías. Dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Y qué dice? Y confías en que eres guía. Confías en que eres luz. Confías en que eres instructor. Confías en que eres maestro y confías que de alguna forma tienes la ciencia y la verdad. ¡Wow! Tienes la vida resuelta. Tienes seguridad completa, judío. No te hace falta nada. Eres maestro, eres guía, eres luz, eres instructor, tienes la vida resuelta completamente. Confías que eres guía. Conoces la voluntad de Dios. Eres instruido en la ley. Apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Lo sabes todo. Qué grande conocimiento y grande capacidad tienes. No solamente para absorber la ley, sino para aplicar la ley. ¿Cómo le haces, judío, para hacer todo esto? Tenían la vida resuelta, pensaban y estaban seguros que tenían la vida resuelta por todo lo que ellos tenían. Sin embargo, dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Uno puede tener conocimiento de la ley, uno puede tener conocimiento de la verdad. Sí, yo me sé el texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por el sacrificio de Dios, de Cristo en la cruz del Calvario. Usted puede saberse la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Podemos nosotros predicar el Evangelio con exactitud, predicar el Evangelio fluyendo en el Evangelio, predicarlo, pero sin embargo, no aplicarlo a nosotros mismos. Podemos conocer la Biblia de pasta a pasta, sin embargo no aplicar la Biblia a nosotros mismos porque lo grave no es enseñar. Lo grave es que el hombre o que los judíos no aplicaban su palabra en ellos.
Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Seguimos leyendo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. En cuanto a robar, robará el hombre a Dios. Malaquías. El pueblo de Dios era confrontado porque robaban a Dios. No le daban sus ofrendas, sus diezmos como debería de ser. Y no solamente eso, sino también cuando Cristo vino a la tierra, que se metió al templo y miró los mercaderes, el negocio. Cristo mismo se enojó y dice: han convertido este templo en cueva de ladrones. El hombre ha robado. Y aunque estos judíos no robaban a ojos abiertos, descaradamente, sin embargo, sabían cómo robar y que la ley no los condenara. Ese era el problema. Igual pasaba con el adulterio. Usted no miraba a los judíos adulterando unos con otros, unas con otras, porque sabían que iban a ser apedreados, como la mujer que fue sorprendida en adulterio. No llegaron a querer matar a pedradas. Ellos sabían que si eran descubiertos en adulterio, era condena de muerte, hermanos. Y era condena de muerte. ¿Sabe qué es lo que hacían? Fácil. Utilicemos la ley para legalizar nuestro pecado. Denle carta de divorcio a la mujer, díganle que se le quemó el pan y divórciese de ella y vaya y cásese con la que le guste. Agarraban cualquier excusa para darles carta de divorcio. Y por eso cuando Cristo vino a la tierra, ¿quién les dijo que podían divorciarse por cualquier cosa? Solamente por una razón, y era por causa del adulterio. Y eso no era porque el corazón del hombre era duro, no era capaz de perdonar una ofensa de su pareja y restaurarse. Pero Dios en su misericordia dijo: bueno, solo por causa de adulterio que puedes darle carta de divorcio. Y el hombre, hermano, en aquellos tiempos daba carta de divorcio con cuerdas. Si se le quemó el pan, si se quedó dormida, si le habló mal, si no le recogió la casa, carta de divorcio. Para poder legalizar su pecado e irse a adulterar o a casarse con cualquier otra persona. Así es como ellos torcían la ley. Qué fácil, ¿verdad? Yo estoy casado con mi esposa y me enamoro de otra persona, me divorcio de mi esposa, me caso con la otra y ya resuelvo mi vida. Así es como ellos resolvían su vida, pensando. Utilizaban la ley, la manipulaban en su forma personal de interpretación y la aplicaban para hacer lo que a ellos les convenía. En cuanto a que robaban ídolos, el sacrilegio que hacían, en aquel tiempo se robaban los ídolos, se los quitaban a la gente que idolatraba a otros dioses, quitaban los ídolos y no los destruían, hermano. Se los llevaban al templo, se los llevaban para ellos. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Es exactamente lo mismo que pasaba en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Jesús. La gente no destruía la inmundicia ni lo malo, los ídolos. Ellos lo que hacían era acumulaban los tesoros y los tesoros y los tesoros. Y lo peor del asunto, que lo llevaban al templo, cometiendo sacrilegios, llevando ídolos al templo del Señor. Atesoraban ídolos y los metían al templo. Se jactaban de la ley, sin embargo, infraccionaban la ley por su desobediencia. Aunque no robaban a ojos vistos, aunque no adulteraban a ojos vistos, aunque no idolatraban a ojos vistos, pero torcían la ley y la acomodaban a su conveniencia y le sacaban vuelta a la ley para aparentar que estaban obrando bien. Y eso fue lo que Pablo confrontó a los judíos, hermano. ¿Tú crees que no robas? ¿Tú crees que no adulterarás? ¿Tú crees que odias a las imágenes, que odias la idolatría? Y sin embargo, mírate cómo estás. Y Jesús atacó todo el sistema igual que lo hizo Pablo. En Mateo capítulo 5, Jesús les decía: si miras a una mujer para codiciarla, ya pecaste en tu corazón.
Si llamas necio a tu hermano, ya pecaste y eres culpable de homicidio. Y si oras con vanas palabrerías de repeticiones, tu oración no es válida. Y si tratas de comprar el reino de Dios con tu dinero, como aquel joven que se acercó y que le dijo, ya hice todo, Señor, todo lo que es la ley, ya lo cumplí. Pues vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Pensaba que trataba de comprar el reino de Dios con su dinero. Y Pablo hace lo mismo en este capítulo 2, enseñándole que el estilo de vida corrupta que llevaban era una falsa seguridad. Se sentían tan seguros porque tenían el conocimiento, tenían la ley, eran herencia de Jehová, hijos de Jacob, de Abraham. ¡Oh, qué seguridad! Soy maestro de la ley. Nací en un hogar cristiano y me sé la Biblia. Por lo menos me sé Juan 3:16. Ya, con eso pienso que Dios me va a salvar. Y ahora nota lo siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de su falso comportamiento? Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hay veces, hermano, que hay que decirle a la gente, no digas que eres cristiano, porque tu comportamiento blasfema el nombre de Dios. ¿Cómo es que estos hombres se sentían tan seguros en su estilo de vida? Se sentían tan seguros en su herencia como judíos, se sentían tan seguros en su herencia como que tenían la revelación dada por Dios. Y en vez de darle gloria a Dios y decirle gracias, qué privilegio tan grande, Señor, porque, Señor, de lo menospreciado, Señor, tú levantaste a esta nación y nos has honrado, Padre, al escogernos. No, todo lo contrario, se enorgullecían de su pueblo, de su nación, de su herencia. Sentían orgullo de su palabra, tenían la ley y la manipulaban a su antojo. Y todo eso provocaba que los gentiles blasfemaban contra Dios por su causa. ¿Por qué la gente blasfema en contra de Dios? Al ver nuestro comportamiento. Y ese es tu Dios. Y eso que te llamas cristiano, y eso que lees la Biblia, y eso que vas a la iglesia, hermano, la gente blasfema a Dios como usted no se imagina cuando ven un mal comportamiento de parte de sus hijos. Hay veces, hermano, que es preferible decir a las personas, no digas que eres cristiano. Los artistas que se levantan y una noche dicen, oh, gloria a Dios, porque el artista fulano de tal se convirtió a Cristo. Gloria a Dios. Y vemos al día siguiente cantando canciones del mundo, imitando al mundo, haciendo cosas del mundo y metiéndose en idolatría, metiéndose en corrupción y pensando que son cristianos. Y la gente blasfema por causa de ellos. Predicadores y evangelistas que se enriquecen haciendo uso de la fe de la gente, se enriquecen así nada más, aprovechando de la buena fe de la gente y abusando de la confianza de la gente, y la gente de afuera blasfema a Dios. Mire ese pastor, mire ese evangelista, solamente quitándoles el dinero a la gente. No, la gente blasfema por el comportamiento de muchos cristianos, por el comportamiento de muchos llamados hijos de Dios, o muchos llamados evangelistas, pastores, o cualquier el título que tengan en la iglesia. La gente blasfema por su falso vivir en la vida cristiana. Y esa, hermanos, es una falsa seguridad que mucha gente tiene, que blasfeman en contra de Dios. Y tercero y último, para terminar, la tercera confianza que los judíos tenían es la circuncisión. Bueno,
tenemos el conocimiento, tenemos la ley, y ¿sabes qué? También tenemos el pacto. Tenemos la herencia como pueblo de Dios, tenemos la revelación, que es la ley de Dios, y también tenemos el pacto, que es la circuncisión. ¿Y sabe qué? Pablo destruye esa falsa seguridad también. ¿Cómo es que tú, siendo circunciso, te comportas como si fueras un incircunciso, aboliendo la ley? ¿Acaso no es una persona incircuncisa que practica como si fuera una persona circuncisa la ley? ¿Es mejor y es más justificado que tú? Y tú, que sabiendo la ley, que siendo pueblo de Dios, que siendo el escogido de Dios, que sabiendo qué significa la circuncisión, te comportas completamente como un incircunciso. Oh, no, Señor, yo soy hijo de Dios, yo tengo la ley, yo descifro la ley, le aplico la ley, y también, Señor, tengo el pacto. ¿Te acuerdas el pacto que hiciste con Abraham? Que tenemos que ser circuncidados, y eso significa que somos ya escogidos de Dios. Bueno, esa es mi seguridad. Y Pablo destruye la falsa incircuncisión en una falsa seguridad. Hermano, es bien fácil sentirse seguro cuando uno hace sacramentos. La circuncisión, y ahora no hay tiempo para decir o para explicar qué significa la circuncisión en los judíos, pero lo que ellos confiaban, de la forma como ellos confiaban, era que era la orden de Dios para los judíos, y por lo tanto estaban seguros, porque una vez que estaban circuncidados, ya los niños y ya los adultos ya tenían seguridad de salvación. Sin embargo, no era así. Muchas veces hay cristianos que aunque ya somos bautizados, o el Señor ya me bauticé, ya acepté a Cristo, como se dice, como mi Señor y Salvador, ya ayuno 2 veces a la semana, doy mis ofrendas, doy mis primicias, mis diezmos, o como usted le quiera llamar, yo voy y ayudo a los pobres, yo tomo la Santa Cena cada vez que la iglesia da Santa Cena, yo hago todo lo que se hace en la iglesia, y eso me trae seguridad. Sin embargo, a veces podemos hablar como cristianos, cantar lo que los cristianos cantan, pensar incluso a veces como piensa un cristiano, podemos leer la Biblia como la leen los cristianos, podemos levantar las manos, cantar y aplaudir y hacer todo lo que hace un cristiano. Sin embargo, tener un corazón incircunciso. Hermano, no son las obras las que van a salvar al hombre. No es el sacrificio, porque yo me fui de rodillas a San Juan un día, eso no me va a salvar. No es porque yo di todas mis ofrendas y vendí todas mis riquezas y lo di a los pobres, no, eso me va a salvar. Hermano, solamente hay una seguridad y solamente hay un refugio, y usted sabe cuál es Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos confiar en la herencia, no podemos confiar en la ley, que no la sabemos, la Biblia de memoria, no sabemos Juan 3:16, no sabemos el Evangelio. Sí, yo sé que Cristo vino y murió por mí, por mis pecados en la cruz del Calvario, amén. Bueno, ese Evangelio, si no lo sabemos de memoria, no nos va a salvar. Tenemos que creer en el Evangelio. No nos va a salvar que seamos circuncidados o incircuncidados, que seamos bautizados o no bautizados, que tomemos la Santa Cena. Nada de eso nos va a salvar. Que seamos bautizados. Oh, yo me bauticé 3 veces ya, cuando era niño, cuando me convertí, cuando me reafirmé, pensando que tanto bautismo te va a salvar. Bueno, hermanos, nada de lo que el judío hacía lo iba a salvar. Sentían seguridad en su herencia, sentían seguridad en la ley y sentían seguridad en el pacto, que era la circuncisión. Y Pablo destruye esa falsa seguridad. ¿Cómo podemos aplicar esta falsa seguridad a la vida de hoy en día, hermano?
la herencia no nos va a salvar, como ya lo expliqué. Conocer la Biblia de memoria, conocer la ley y predicar y enseñar como mucha gente lo hace, no hay seguridad en saberse la Biblia al revés y al derecho, no hay seguridad. Tampoco hay seguridad en hacer todo lo que un cristiano hace en la iglesia. La única seguridad es refugiarnos en Cristo, en fe. Es cuestión de fe, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el que cree. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No tienes que hacer mandas, no tienes que hacer sacramentos, no tienes que hacer obras, simplemente por fe en Cristo Jesús. Y las obras que hacemos después de que creemos y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo son obras que Cristo y que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el poder del evangelio. Y esa es la seguridad que hay en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús somos seguros, que en Cristo Jesús la herencia queda derrumbada, que en Cristo Jesús la ley incluso queda abolida, que en Cristo Jesús todo sacramento queda abolido. Solamente en Cristo Jesús podemos tener seguridad. Solamente en Cristo somos seguros. Le voy a invitar que se ponga de pie. Que el Señor nos ayude. Que nos dé la fuerza y la capacidad para poder distinguir, hermano, en su vida, en dónde está su seguridad. No solamente su seguridad secular, como es su familia, su casa, sus finanzas, su trabajo, sino más que nada en dónde está su seguridad espiritual. Si usted se siente usted seguro porque viene a una iglesia, porque profesa una fe, se siente usted seguro porque se sabe Juan 3:16, se siente usted seguro porque ya fue bautizado, bautizada, se siente usted seguro porque una vez al mes o 2 veces al mes o usted hace la Santa Cena, se siente usted seguro por todas las cosas que usted hace. Hermano, si usted se siente seguro por las cosas que usted hace, déjeme decirle que es una falsa seguridad. Tenemos que sentirnos seguros por creer en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra seguridad. Cristo Jesús es nuestro refugio. Cristo Jesús es el único que puede darnos paz y tranquilidad, lo que todo el mundo busca.